Perfecto. Nada, como me presenté, y esto no sale en la grabación, bueno, los dejo con Julio Mendoza. Él está encargado de la mejora de procesos en la empresa COSAPI acá en Perú. Nada, gracias por asistir y en los siguientes días les estoy mandando la agenda del mes de octubre y noviembre. Gracias, lo dejo con Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí está. Sí, bueno, muchas gracias a José, al capítulo del Lean Perú por la invitación, el Lean Talk del día de hoy. Eh, lo que vamos a ver ahora, y parte del tema que José me indicó a conversar el día de hoy era las planners. Sin embargo, como algunos de ustedes sabrán, hace un par de años con Jorge Miranda, que es el actual presidente del capítulo del Lean, hemos estado desarrollando una serie de herramientas digitales, rutinas, que ahora, como menciona José, estamos implementando en el área de mejora de procesos de COSAPI. Actualmente me desempeño como ingeniero de mejora de procesos en los procesos de planificación y producción en obra. Eh, Adicionalmente, viendo temas de rendimientos, viendo temas de planificación y en realidad de lo que se basa todo o la mayoría de cosas que van a escuchar a lo largo de esta charla es en torno al convencimiento de las personas hacia ciertas rutinas, herramientas, etcétera, ¿no? Porque como he aprendido a lo largo de estos años en realidad, es que no es que una herramienta simplemente sea buena, sino que debe lograr un objetivo, ¿no? Eh, lo que nos ayuda a las planners es de cierta forma, como ustedes ya bien saben, es alinear las personas en un mismo flujo de trabajo. Acá lo que están observando es a modo de un gran resumen. Ahora más adelante vamos a entrar en el detalle de lo que vendría a ser las planners, ¿no? Hay muchas formas de ver esto. Tenemos el plan maestro que busca establecer hitos, como luego de eso desencadena lo que vendría a ser un plan de fases que hace un par de años atrás no se solía hacer. Sin embargo, la importancia del plan de fases cada vez es mayor. La idea es, dependiendo de la tipología del proyecto que ustedes estén abordando, abarcar una fase en específica. Es como que hacerle un zoom a lo que vendría a ser antes del plan maestro, que era a nivel contractual, y en el plan de fases es un segundo filtro en realidad, y vamos aumentando el nivel de certeza hacia cierta actividad, ¿no? Acá es donde empieza una serie de conversaciones, donde la planificación se vuelve lo más colaborativa posible, donde las personas, de cierta forma, ya se sienten parte de este flujo de trabajo. Se busca acotar hitos, ¿ok? Y la idea es especificar los entregables. Luego de este plan de fases, el UKG vendría a ser un extracto de 4, 6 o 8 semanas, dependiendo nuevamente de la tipología del proyecto en el cual se encuentren. ¿Y por qué el número de semanas? Bueno, debería estar relacionado a la necesidad del proyecto. ¿Okay? No es lo mismo un multifamiliar acá en Lima que un parque eólico en Ica, o un hospital en la sierra, en la selva, etcétera, ¿no? Claramente el tema Procura, el tema logístico cambia. Y la idea es que esta herramienta de LucaGel nos permita absorber esa parte de esa incertidumbre y variabilidad que pueda existir, ¿no? Nos ayuda a identificar las restricciones. Luego tenemos el plan semanal, que nuevamente es la primera semana de estas semanas que hayamos escogido a nivel de LucaGet, en el cual buscamos establecer compromisos, ¿no? Acá tenemos una serie de reuniones. Normalmente a lo que yo estaba acostumbrado cuando estaba en la mobiliaria era
los sábados en la tarde, ¿no? Teníamos el plan semanal donde asistían los involucrados de la semana. Se hacía un análisis retrospectivo, que es lo que se hizo durante la semana, y se realizaba el plan de la siguiente semana, ¿no? Pero hay proyectos en los cuales en provincia principalmente se suele trabajarse el domingo, entonces esta sesión se suele pasar el domingo. Incluso hay proyectos que por la envergadura de la sesión semanal no se recomienda hacerla en un solo día, sino que hay que fragmentarla en 2 días. Luego tenemos el ajuste diario, en el cual mediante rutinas, una agenda bien específica, la reunión diaria debería ser en media hora, 40 minutos, completando el cálculo del PAC durante el día, el análisis de causa de no cumplimiento, análisis de causa raíz, determinar el rendimiento que se obtuvo en el día en cierto número de partidas y ver qué acciones tomar. Lo que ha estado sucediendo es que muchas veces, o bueno, ha estado creciendo muy en estos últimos años, es que el cliente ha querido estar más al tanto de todo el avance de la obra, y claramente es el cliente, así que deberíamos estar en capacidad de poder responder hacia su necesidad. Es que esto se ha vuelto un reporte, ¿no? Y además de ello, se consumen muchas horas hombre en entregar ciertos reportes, cuando en realidad esto debería ser un sistema de mejora continua. Okay, esto acá nos debería servir a nosotros, al equipo de producción en general, al equipo de obra, a asegurar el flujo de trabajo. Ok. No ganamos nada si esto lo reportamos, si no tomamos acciones de mejora, y si tenemos la misma causa raíz que se repite varias semanas seguidas en la obra y no tomamos acción, claramente esto de las planners no está funcionando. Por más que tengamos una sala simpática con los posts correspondientes, herramientas visuales, etcétera, si no se toman acciones de mejora, es de poco y nada. Lo que sí nos hemos encontrado es que, y hay personas eh, que normal, principalmente en estos últimos años, se ha convertido en una herramienta de reportabilidad, ¿no? Y nuevamente hago énfasis en esto, no es el foco, que si es solicitud del cliente hay que designar los recursos necesarios para cumplir con eso, ¿ok? Pero el foco claramente debe ser de ayuda, de alerta, de mejora continua de los procesos internos de la obra, ¿no? Al lado izquierdo tenemos lo que vendría a ser, lo suelen llamar las 5 conversaciones. A nivel del plan maestro, plan de fases, es algo que yo debería hacer según el hito estipulado en el contrato, pero que, como también lo solemos repasar en las charlas, en las clases que se dicta, es los hitos del plan maestro que a nivel contractual los reviso, los pongo en mi cajón y los guardo, porque mi plan de producción debería tener ciertas contingencias en torno a esos hitos contractuales, pero no es bueno que diseñe mi sistema de producción pensando que la obra va a salir perfecto y que si planifico de acá a 10 meses, de acá a 10 meses voy a llegar a ese hito, ¿no? Claramente debo tener ciertos colchones en tiempo, capacidad, en inventario para absorber la variabilidad que va a ocurrir en la obra, ¿no? Dependiendo del proyecto, se puede tener un colchón de un mes, 6 semanas, 2 semanas, pero siempre es recomendable y es una buena práctica. Además, las planner se suele apalancar bastante en el uso de los buffers y en las rutinas que se generan durante el plan semanal y el ajuste diario. ¿Ok? El puedo, como estamos viendo, aumenta el nivel de certeza hacia la ejecución de una actividad, porque yo no puedo controlar lo que va a pasar de acá a, digamos, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero sí lo que va a pasar en 1 o 2 semanas puedo llegar a tener un mayor nivel de certeza. Lo que es el plan semanal es lo que ya efectivamente voy a hacer, y el ajuste diario es lo que hice, ¿no? Y siempre, nuevamente, repito el tema de aprendo relacionado muy a la mejora continua. ¿Ok? Ahora, esto a nivel teórico, a nivel marco, me permite lo que vamos a ver más adelante, que es cómo vamos a empezar a diseñar
un plan de producción. Nos vamos a hablar un poco de lotes, de cuello de botella, que nos permite hacer un plan maestro, ¿no? Son los primeros inputs para hacer nuestro plan. Porque teoría, hoy por hoy es cada vez más común el uso de los prearmados, previgas, prelosas, acero prearmado, etcétera, ¿no? Hoy, y ahorita el vertical ya estamos prontos a que llegue también, etcétera, ¿no? Lo que ayer pareció una locura, hoy por hoy es una realidad, así que no creo que sea tan descabellado, pero bueno, hoy por hoy es un poco complejo, así que este vertical tiene que pasar por lo menos esos tres procesos, ¿no? Acero, encofrado, concreto. Lo que normalmente se hacía, y no es que esté mal, pero sino que era una práctica común en años atrás, es que nuestro tiempo de ciclo era muy largo, ¿no? Teníamos que acabar todo, teníamos que colocar acero en todo un piso, encofrado todo el piso y recién el fin de semana se vaciaba concreto. Era una práctica bastante común, ¿ok? Pero nuestro tiempo de ciclo era de 9 días. Lo que se suele decir que una hora avanza físicamente cuando se vacía concreto, ¿no? Claramente el vacío concreto le agrega valor a nuestro cliente porque le está viendo cómo el edificio, o el hospital, o la clínica, el colegio está creciendo y creciendo, ¿no? Bajo esta premisa, mi tiempo de ciclo, el día que estoy vaciando concreto, es el último día. Y además, si algo falla ese día, que es lo más probable que suceda, voy a tener serias consecuencias. ¿Ok? Con el lote de producción, ¿qué significa? Que todo un piso, lo divido en X sectores. ¿Ok? Estoy abriendo frente más temprano a la siguiente actividad. Por lo tanto, se genera este secuenciamiento y ya no estoy vaciando concreto al 9º día, sino ya ocurre mucho más antes. Repito, esto bastante esquemático. Sucede en el día 3, por el simple hecho de hacer mi lote de producción más pequeño. Ahora, una pregunta que suelen hacer es, bueno, son dos preguntas en realidad. ¿Cuándo es un lote de producción pequeño? Bueno, el tamaño del lote está definido por la jornada laboral. Por decirles un número para que no quede tan en el aire. En temas de casco, construcción muy normal, en el caso de que no haya grúa, no haya obras a concretero, no haya programados, 120, 150 metros cuadrados de área techada por sector nos va a permitir garantizar la ejecución de ese sector en una jornada laboral. Julio, ¿se puede hacer más metros cuadrados? Claro que se puede, pero ahí sí vamos a hacer uso de grúa torre, quizás un brazo concretero, quizás una prelosa, quizás una previga, quizás formado encofrado de acero. Y nuestra área puede llegar a crecer a 200, 250, 300, 350. En la construcción de mall es muy común que nuestra área por metro cuadrado sea de 300, 350 metros cuadrados, ya que ahí los tiempos son mucho más ajustados, etcétera, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo aplico esto en otros procesos? Sin ir muy lejos, en uno de los hospitales en Huánuco, hemos hecho también sectorización de falso cielo raso, en el cual el gerente de construcción, en realidad, hemos pasado por una serie de charlas, conversaciones con él, y lo logramos convencer de la aplicación de lotes de transferencia. Justo el día de hoy él ha tenido una presentación, ha estado muy optimista en torno a los resultados que ha estado obteniendo, en donde nuevamente el tamaño del lote ha sido definido por dos cosas en realidad. También fue sido raso por la longitud de, de los paneles que van en la parte de cielo raso y por la jornada laboral. ¿Ok? Eso, ese simple hecho de hacer por lotes, le ha ahorrado la construcción de 15 días por nivel. Son 3 niveles, o sea, estamos hablando de un mes y medio más o menos. Repito, es un resultado tangible de lo que se ha obtenido. ¿Ok? Conclusión, se puede hacer lotes, sí, solo que nuevamente el convencimiento hacia esta técnica en otras fases
ahí es donde deberíamos de tratar de convencer. Y claramente los retos son otros, ¿no? Pero en la medida de lo posible sí se puede llegar a realizar. Como les comentaba, por el simple hecho de tener el lote más pequeño, va a haber una reducción en el tiempo. Y nuevamente se va a activar este buffer de tiempo, colchón de tiempo, que me va a permitir absorber la variabilidad que va a estar en la obra. Nuevamente con las palabras en inglés, pero no hay que asustarnos. Tenemos el takt time o ritmo de producción. Como todo es un tren de trabajo, una particularidad del tren de trabajo es que todo es ruta crítica. Sabemos las características de una ruta crítica. ¿Okay? Tampoco es que el tren sea perfecto, pero claramente tiene ciertas ventajas sobre la forma tradicional. Nuestro esfuerzo al momento de determinar el tema de sectorización ocurre al momento de determinar el takt time o ritmo de producción, porque calculamos el primer sector y como todo es tren, es copiarlo hacia la derecha. ¿Ok? En tema de sectores de casco, para acotarlo un poco en lo que vendría a ser edificaciones, para considerar un sector equivalente entre ellos, la diferencia porcentual entre el promedio de ambos no debería ser mayor a más o menos 20%. Es lo recomendable. Porque acá una consulta rápida es, Julio, ¿y por qué sectorizamos? ¿No? ¿Por qué me está diciendo que esta es una mejor forma de construir? Lo que se logra sectorizar es optimización de recursos, mano de obra, materiales, equipos. Cuando hagamos el dimensionamiento de cuadrillas y hemos sectorizado o calculado mal el metrado por sector, lo que nos va a salir son picos al momento de dimensionar nuestra cuadrilla. Y lo que sabemos es que un día no podemos tener 50, al día siguiente 100, al tercero 70 y así. O sea, la cuadrilla que vayamos a dimensionar para la ejecución de esa actividad debe ser eh, permanente, lo más homogénea posible durante la ejecución de toda la obra. Por lo tanto, si está mal sectorizado, la consecuencia se va a dar al momento de dimensionar la cuadrilla, equipos, materiales para la ejecución de esas actividades. ¿Ok? Bueno, producto de la variabilidad, si un día tengo que ejecutar, por decir algo, 400 kilos, al día siguiente posiblemente existen altas posibilidades que no lo haga y ejecute mucho menos kilaje. Otras palabras, súper sencillo, el lote de producción vendría a ser todo el piso de transferencia cada sector. ¿Ok? Ahora, esa es la primera parte, como les comentaba, de los tips para al momento de hacer la planificación. La definición de cantidad de sectores está relacionada, como ya les he comentado, al tiempo decirlo por jornada. ¿Ok? Y a las restricciones propias de la obra, cuellos de botella. Sí, este es un ejemplo que entre Omar Alfaro y Juan Carlos Llanos ya hace un par de años han explicado. Para el análisis de cuello de botella, ¿ok? Hay que considerar que cada actividad es una estación de trabajo. Por ejemplo, acero, encofrado, procesado. Todas las actividades son cuello de botella y ruta crítica. Hay un video, la meta es algo antiguo, pero sigue siendo bastante interesante y les recomiendo que lo revisen. En el cual, por ejemplo, si ustedes ven esta gráfica, mi estación de mayor capacidad es la de postensado, porque al lado izquierdo tengo las unidades, me dice que a través de aplicando esta tecnología del postensado puedo ocupar una mayor área por sector, por jornada laboral, ¿no? Pero tengo dos estaciones, que son el acero y el concreto, que me dice, oye, no, tu producción por día no va a pasar haciendo la similitud de 250. El ritmo de producción en este caso, esta actividad, no está determinado por la estación de mayor capacidad, sino por la estación de menor capacidad. Les hago un ejemplo fuera de la construcción, en la película. Un comentario bastante pequeño, ¿no? En una parte de la película había niños que estaban en una excursión y había una persona, un gordito atrás con una mochila que de por sí tenía bastante peso. Los niños avanzaban, avanzaban, avanzaban
y este niño estaba el último, y como se atrasaba mucho, los niños de adelante tenían que parar la caminata, esperar a que este burrito llegue, y así sucedió por X tiempo. Luego, en la tercera, cuarta vez que se detienen, ven, oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué estás haciendo? Bueno, su mochila estaba cargado de, no sé, qué sé yo, ollas, la carpa, así que deciden distribuirlo entre todos los niños, y la capacidad se equiparó y todos avanzaban a un mismo ritmo, ¿ok? Y a ese mismo ejemplo lo podemos trasladar acá, bajo la misma premisa, ¿ok? Nuestro sistema de producción, el ritmo de nuestro sistema de producción está determinado por la estación de menor capacidad. Podemos tener una tecnología que me permita avanzar X metros cuadrados, me mejora porque en 50 metros cuadrados, por poner algo. Ya está bien, pero ¿y las otras estaciones de trabajo? Incluso podríamos pecar por optimizar solo una estación de trabajo en pérdida, ¿ok? Si nuestro cuello de botella es el vaciado de concreto, ¿ok? Entonces hay que mejorarlo. Hoy por hoy hay muchas más variedades al momento de hacer concreto. Una es el brazo concretero, es el que están viendo en la pantalla. Nos permite vaciar grandes cantidades de cubo. También no es que sea demasiado caro, en realidad las empresas concreteras, acá están viendo una, otras, etcétera, suelen cargar ese costo al vaciado por cubo, son de 2, 3 soles, dependiendo, pero lo que sí te piden es un mínimo de 900 cubos vaciado por mes, ¿ok? O sea, ¿qué significa? Que en una hora pequeña, en realidad, no es solventable el uso del brazo. Nos funciona al momento de hacer mayor cantidad de concreto por día, pero algo bastante particular, las obras que están por acá en Lima, antes, y no me dejará mentir, no habían grúas, hoy por hoy casi por ley hay una grúa. Y lo que está sucediendo muy seguido es que casi por ley ahora hay un brazo concretero, ¿ok? Una vez mejorado el concreto, ¿cuál es mi nuevo cuello de botella? El acero, ¿no? ¿Cómo mejora el proceso? Armado, acero prearmado, ¿no? Mediante conectores, ¿ok? Ya la grúa va, lo coloca en sitio, usa los conectores que nuevamente, dependiendo del proveedor, eh, también se tenía el mito que era mucho más caro que el simple hecho del traslape. Hoy por hoy los precios sí están siendo un poco más competitivos, pero sí amerita un análisis según el proyecto, ¿ok? No es que vaya a aplicar la misma solución. Las variables cambian, ¿ok? Por más que sea bueno, porque sabemos que el tema de los promados y prefabricados nos aumentan el trabajo productivo, por lo tanto mi tiempo de ciclo es menor y a la vez puedo ocupar una mayor área de ejecución por sector. Tampoco es que sean perfectos, ¿no? Porque estamos cargando de mayor responsabilidad a la grúa, por lo tanto nuestra responsabilidad aumenta en tiempo logístico, y si algo falla, el atraso nos puede tener mayores consecuencias, ¿ok? O sea, lo que estamos viendo acá es la solución que se dio para este tipo de obra. Pero repito, no es que sea ley tampoco, sino que dependiendo de las condiciones de cada uno, se puede optar. Porque, por ejemplo, acá en una obra que estábamos ejecutando en Cusco, nuestro sueño era que se haga con prearmado. Haciendo números no nos dio y tuvimos que incluso ir hasta la parte más baja del tema de prearmados, por así decirlo. Hoy tienes el dimensionado, el programado y el armado en sitio, ¿no? Lo que sucedió es que en ese tipo de proyecto, bajo esas condiciones, que era Cusco, nos resultaba mejor el tema de armado en sitio, luego lo colocabas a la grúa. Felizmente tuvimos como era una obra un poco más horizontal que vertical, pudimos hacer ciertos formados en ciertas zonas específicas y la grúa iba y lo colocaba. Pero bueno, repito, son soluciones que se van a ir dando dependiendo del estado del proyecto. Aumentando el acero, nuestro nuevo cuello de botella, el encofrado,
Nuevamente prearmas el encofrado, con la grúa va más aún mejor si son verticales repetitivos, el molde de encofrado se mantiene y la grúa va de un lado a otro, ¿no? Situación final, ¿no? Una grúa torre que casi siempre se está encontrando, un brazo concretero, losa postensada, acero prearmado y encofrado prearmado, ¿ok? Y ya está más acorde, ya tienen una, un rendimiento más equiparable, ¿no? Lo cual nos está permitiendo avanzar mayor área por sector, con lo cual claramente va a haber una reducción en el plazo de entrega del proyecto, ¿ok? Ahora, todo lo que hemos visto es lo que la mayoría ya conocemos, ¿ok? ¿No? Y lo que nos suele suceder es que todo este análisis que les he comentado, todas estas buenas prácticas que les he dicho, al, al momento de plasmarlo, pasarlo a un plano, incluso en el propio Excel, nos demanda cierto tiempo, ¿no? Eh, en AutoCAD hay que dibujar la polilínea, luego hay que sacar el metrado, y si está mal balanceado, nuevamente trazar la polilínea, el metrado correspondiente. Incluso recuerdo que en los trabajos de productividad de la universidad, lo colocabas en un Excel, según el metrado que hacías previamente, cada celda te significaba X metros cuadrados, X metros cúbicos, lo sombreabas, lo sumabas y te salía el metrado por sector, ¿no? Que en teoría te ayuda un poco más que el mismo AutoCAD, ¿no? Pero todo esto que aparentemente ya conocemos, porque somos los peruanos principalmente, hemos desarrollado muy buenas prácticas a nivel de construcción de casco. Nos entrampábamos con este proceso que era poco iterable, ¿no? Además, si estaba solo en el 2D, quizás, por ejemplo, están viendo a la izquierda un tema de sectorización en zapatas, pero quizás si una zapata estaba más profunda que la otra, el sector tenía que ser otro, porque el movimiento de tierras que estaba ahí me iba a impedir la construcción de ese eje zapata. O sea, hay una serie de complicaciones, ¿ok? Eh, el tema BIM cada vez es lo exigen más, se necesita cada vez más. Sin embargo, yo soy de la idea de que BIM funciona si es que tiene un objetivo específico. No es implementar BIM porque creemos que es una buena práctica, porque los que hemos visto BIM a nivel operativo en su momento sabemos las deficiencias que existen hoy por hoy. No, el flujo de trabajo en el mundo BIM tampoco es que sea perfecto. Lo que sí es verdad que la herramienta o los software involucrados en esta tecnología, al ser tecnología, evoluciona exponencialmente, contrario a la construcción que se suele criticar, que es bastante arcaico en sus métodos. Y lo que sí creo es que lo que no es posible hoy a nivel digital, mañana y pasado y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, cuando llevé el máster en BIM, la aplicación de herramientas en obras lineales aún estaba en temas de tesis, por ejemplo. El tema uso BIM en la obra no era tan estudiado, ¿no? Una serie de complicaciones que hoy por hoy sabemos que ya han sido o están siendo superadas, mejor dicho. Como repito, no es que sea perfecto, pero claramente están avanzando a pasos agigantados. Pero no es que es una herramienta mágica, ¿ok? Se suelen decir muchas bondades de Green, que pareciera que todo es un mundo perfecto y ahí sí suele discrepar bastante, ¿no? Yo soy de los que opinan que Green no es una metodología, sino es una herramienta de trabajo que orientada hacia un resultado específico, ahí se ve un verdadero cambio. Claro, si entran a Google o ven literatura, dirá que es metodología, etcétera, pero son puntos de vista, ¿ok? Esa tabla la observé por primera vez hace un par de años, porque yo personalmente cuando me mostraron el modelo digital, para mí, yo en esa época estaba también aprendiendo AutoCAD 3D y era algo similar.
¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hoy por hoy sabemos que la diferencia es la I, que es la información que se genera en torno a la generación del modelo, la información paramétrica que se genera. Y lo que solía ver bastante seguido en esa época era, bueno, el BIM te ayuda porque puedes como una herramienta de visualización. Y claramente verlo en 3D tiene una potencia mayor a verlo en el 2D. Y para mí ese era el único uso. Cuando vi esta tabla, resulta que son 25 y nuevamente hay literatura de todo tipo y hay hasta 50, 70, etcétera, ¿no? Hay que saber discernir la información que va apareciendo en diferentes textos. Repito, hasta suele parecer abrumadora toda la información que va saliendo. Okay. En realidad, yo soy la idea que debemos ser bastante críticos con ciertas literaturas y nuevamente ver en base al propósito que tengamos en el proyecto qué uso nos puede llegar a ayudar. Pero para hacer un repaso rápido, tenemos esa tabla de los 25, ¿okay? Modelado de condiciones existentes o el tema del layout, estimación de costos, planificación 4D, análisis de emplazamiento, programación. La idea de estos usos es que el diseño o se diseñe con herramientas digitales. Hay una serie de complicaciones en ese punto. Estamos hablando de un nivel de implementación BIM ya 2 o 3. Validación de código, sostenibilidad, análisis de ingeniería, ¿no? Como les comentaba, la idea o la parte utópica de esto es que se diseñe en el modelo digital. Eso sería hacia donde se está aspirando. Hoy por hoy sabemos que es un poco complicado. Auditoría, coordinación 3D, control de planificación, producción digital, diseño de la construcción, planificación, registro de modelo, plan de emergencia, gestión de espacios, activos, sistema del edificio, programación y mantenimiento. Lo he leído rápido, netamente la intención de mostrarles esta gráfica es que sepan que hay más usos BIM que solo la coordinación en 3D. ¿Okay? Además, esta tabla me ayudó a una serie de conversaciones con Jorge en su momento, porque él también era de la idea, oye, el BIM o Building Information Model nos ayuda a mejorar nuestro diseño del producto, ¿no? El producto, entiéndase, la entrada al final del hotel, el multifamiliar, el hospital, etc. Pero no había mucho estudio en cómo el modelo digital nos podía ayudar al diseño del proceso constructivo. ¿Ok? Y tampoco es que esté en esa tabla de por sí, ¿no? Porque en construcción te habla más de control, diseño, etc. Dijimos ya, pero como todo tiene que salir decantar de una necesidad, hicimos una serie de encuestas a residentes, ingenieros de campo, en el cual manifestaban que sería de gran utilidad el uso del modelo digital para definir el diseño del proceso constructivo. Dijimos, oye, pensamos igual, ok. Luego, nuevamente, investigando un poco más, que en ese entonces no había mucha información al respecto, me encontré con ese software, Dynamo, que es un software de programación visual, nuevamente enfocado a rutinas. Principalmente creo que el Dynamo tiene dos ejes. Uno es automatización en el modelamiento, que es los videos que ustedes ven, que apretando un botón aparecen los verticales, aparecen el tema de losas, etc. Yo creo que el tema de información, de introducir metadata, de exportar metadata, lo veo bien potente. ¿Ok? Y esa imagen me ayuda a entender de cierta forma eso, ¿no? Es como decir, de Revit sabemos que se puede exportar una hoja Excel. Hay una serie de pasos, una serie de rutinas que nos permite exportar la hoja Excel. Dynamo, en este caso como fuente de información, permite sacar y colocar información en el modelo desde una hoja Excel. ¿Y la premisa cuál era? Bueno, Revit más o menos la gente lo conoce. Excel somos expertos manejando Excel.
y Dynamo como fuente de información. Los que hayan escuchado eso en otras charlas, en algún curso, qué sé yo. El método que desarrollamos con Jorge en el 2019 es apretando un botón, ¿no? Se puede extraer data en, pocos minutos, y lo que logramos es hacer un modelo iterable, el cual nos abre el espectro de alternativas, y ya no solo escogemos en una, sino que podemos llegar a escoger varias. ¿Ok? En ese entonces, en el Congreso de Lean 2019, se presentó esta propuesta de método de programación, el cual en ese entonces tenía estos 5 ejes: selección de equipos, el tema del layout, sectorización, que era este puente de información que les comentaba, que en realidad no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. El 4D, que es el tema de planificación más la geometría, ¿ok? En ese entonces era con Project y con Synchro, con Synchro Pro. Luego lo cambié a Excel y a Navisworks. Cuando llegamos a ese paso se los comento por qué. La memoria de cálculo son los recursos del tren de trabajo, y el seguimiento en 4D, ¿no? Que es cómo con el modelo puedo registrar el avance en campo. Que ese eje es el que se usaba bastante en lo que era BIM en la construcción, ¿no? Bueno, establecí un flujo de trabajo. Como les comentaba, me reuní con algunos jefes de campo para establecer este flujo, y se logró algo como esto, ¿no? Que nuevamente colocaba el número de sectores con otro script, que ese es el que ya algunos de ustedes ya conocen, ya lo puedo aplicar. Repito, la lógica es bastante sencilla. Se pasa a una tabla Excel, y dependiendo cómo esté configurada mi tabla Excel, repito, somos más expertos manejando Excel, he tenido personas que han tenido ideas de, por ejemplo, sacar un presupuesto, sacar avance de obras, sectorización, restricciones, porque lo importante de esto es el puente de información que se genera. Es como apretando un botón, y miren, el video dura que 5 minutos, pero van a ver que acá logro iterar 4 sectores, ¿no? Nuevamente uso este script y me sale el metrado para 4 sectores, ya balanceados con el más o menos 20% que les comentaba. Y el último ya son 5 sectores, y acá me sale la variación porcentual. Como han visto, en una rutina de 5 minutos puedo llegar a explorar, en este caso específico, 3 alternativas. No, acá está el metrado correspondiente en cofrado y concreto, y la versión porcentual. Una de las dificultades que nos hemos encontrado luego es que el modelo no siempre va a estar o parametrizado o con la geometría modelada en 3D apta para la extracción de la información. Hay una serie de criterios que hay que tener al momento o una serie de condiciones para que el modelo esté apto para la extracción de la información. Okay, ya ahí viene un tema más de flujo de trabajo del modelo digital, ¿no? Pero que a lo largo de las diferentes implementaciones que hemos tenido con Jorge en diferentes tipos de edificios, iniciamos en un multifamiliar, que en realidad es donde todas estas herramientas han sido mayormente exploradas, y luego estamos pasando a otras tipologías, ¿no? Como, por ejemplo, lo vamos a ver ahora: 4 sectores, 5 sectores, 6 sectores. Este lo usamos a nivel de propuestas, ¿ok? Luego queríamos ver el volumen de vaciado concreto por día para ver si íbamos con brazo, no íbamos con brazo. 3 alternativas, perdón. Acá queríamos ver el tema de ir con 3 sectores, donde los tiempos en el tren son más ajustados, así que la carga por sector no debe ser mucha. Y acá tenemos otro multifamiliar. Sin embargo, por ejemplo, el Hospital de Oxapampa se hizo uso de la misma metodología o de la misma herramienta digital aplicado, y era la primera vez que lo hacía en pilotes, en piso técnico. Bueno, y la torre, que cuando un hospital ya a nivel 0 y hacia arriba podría tratarse de un edificio a nivel de casco normal, ¿no? Pero lo importante acá no es este truco digital que se hace, porque lo repito, ¿no? Es
tecnología y las dificultades a nivel digital y tecnológico se resuelven, ¿no? Y como ya les he explicado, es bastante sencillo lo que acaban de ver. ¿Dónde cobra relevancia esto de acá? Con el criterio del constructor. Lo que estamos haciendo es, por eso que en algunas de las charlas, cuando les hablen del Virtual Design Construction, los dos pilares que están abajo del BDC son BIM y el PPM, que se puede interpretar como el tema de flujos. Al solucionar ese tema digital, le damos al conocimiento del constructor, porque es su conocimiento, explorar un mayor número de alternativas. Porque, ¿qué sucede? Como yo he concebido esta pequeña rutina a nivel digital, no está en capacidad aún, porque ya estamos con el área de TI desarrollando más temas digitales. Pero hoy por hoy, no está la posibilidad de decirte, mira, de estas 20, estas 10 son las mejores. No. De la forma tan sencilla como lo hizo, de la forma tan rudimentaria como lo hizo en su momento, necesita el criterio del constructor para poder generar las alternativas. ¿Ok? Bueno, esto es Cusco, porque también existe la premisa que, oye, no se puede aplicar trenes en obras que no tienen trabajo repetitivo. Bueno, acá ninguna planta es típica entre sí, incluso hay doble altura, triple altura, y igual se hizo, ¿no? Y ese es el puente de información. Bueno, lo que presenté en 2019, ya en el 2021, tuvo este enfoque. Revit, plantillas de actualización con filtros, Dynamo, como puente de información, Excel, tenemos el metado, la versión porcentual, y Navisworks con el tema del 4D. Y nuevamente en sesiones de ingeniería, como las que están acá, es que podemos observar estas iteraciones y donde son discutidas con las demás personas, ¿no? Y se puede llegar a tomar la mejor decisión, pero de forma en conjunto, de forma más colaborativa. Esa es la rutina del 4D, dura 2 minutos, o sea que en 2 minutos se puede hacer iterable este proceso. En el tema pilotes me ayudó muchísimo, porque determinamos el momento exacto en el cual teníamos que avanzar X sectores de pilotes para empezar con la cimentación. En temas de superestructura es más o menos conocido, más o menos manejable, así que en cimentación nos ayudó muchísimo. 4D en cimentaciones y en torre, pero nuevamente logramos un modelo iterable, ¿no? Repito, el mismo puente de información que hemos visto más adelante, bueno, que ya les he mostrado, me permitía al momento de tener ese 4D iterable, que viendo la visualización de cómo se iba a construir, cualquier cosa o sector que tenía que mover, rápidamente iba al Revit, guardaba el Revit, veía los metrados y en el 4D veía la secuencia constructiva, ¿no? Esta obra, a nivel casco, finalmente acabó un mes antes, ¿no? Debido a que con Juan Carlos Llanos nos metimos de lleno en realidad a realizar este proceso de muro anclado y lo que eran dibujos animados, bonitos, simpáticos, llamativos, bueno, eran fiel reflejo de la realidad, porque había repito, este criterio constructor detrás de esta animación, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? Había sesión de ingeniería concurrente para el diseño del producto, es lo más fomentado hasta hoy por hoy. Y lo que hicimos en su momento fue un esfuerzo para que se aplicaran sesiones al diseño del proceso constructivo, ¿no? Donde están los verdaderos involucrados, donde se genera realmente el flujo de trabajo y lo llevamos al campo, ¿no? Nuevamente sesiones en las cuales se veía la secuencia constructiva, en cimentaciones, donde hay sectores, porque se puede llegar a usar sectores, si bien no es tan balanceado como lo que es la torre, pero se puede llegar a tener una secuencia de trabajo. Para ir finalizando, este es un método que, como les comentaba, ha ido absorbiendo buenas prácticas. Hay un tema de velocidad de rendimiento, en el cual rendimiento es horas hombre sobre producción. Es una tabla con rendimientos o producción diaria bastante conservadora según la cuadrilla. Tenemos rendimientos
que nos va, a ver, para ordenarme un poco. ¿Se acuerdan? Al inicio de la charla les comenté, los hitos a nivel de plan maestro nos ayudan a orientarnos en nuestra planificación. Lo que debemos hacer una vez que tenemos esos hitos registrados, guardarlos, y nuestro plan de producción obedece a un sistema de producción interno contemplando ciertos colchones. Ya. El mismo ejercicio debería suceder al momento de los rendimientos. Hay rendimientos ventas que están en los APU, análisis de precios unitarios de cada presupuesto, pero esos hitos, esos rendimientos suelen estar colgados, ¿no? En realidad tampoco no les deberíamos hacer tanto caso. Cometeremos un grueso error si mencionamos nuestras cuadrillas considerando esa producción, ¿ok? Los debemos tener como referencia, sí, pero en base a la experiencia de cada uno, al criterio que tenga cada uno, deberíamos de mencionar nuestras cuadrillas de forma bastante rápida. El venta es el del APU. El diseño es un rendimiento el cual yo estoy esperando diseñar mi cuadrilla. El objetivo es, oye, no es perfecto, la variabilidad te va a atacar muy seguido. Por lo tanto, voy a empeorar mi productividad. ¿Ok? En temas de rendimiento, es mejor un 0.7 que un 1.2, porque significa que estoy haciendo mejor uso de mis recursos al producir la misma unidad. Y establece un dimensionamiento de cuadrillas, que es este de acá, en el cual introduzco mi cuadrilla según el metrado por sector, y me va a arrojar mi rendimiento. En la rutina que han visto antes, en el cual teníamos Revit, Dynamo, Excel y 4D, ya, en lo que es Excel, tenemos el formato de sectorización y a la par, como el principal objetivo de sectorizar es optimizar recursos, está vinculado esa hoja de cálculo a la hoja de cálculo de dimensionamiento de cuadrillas, y lo que antes de por sí no era práctica común y no se aplicaba bien, bueno, ya con este formato es como que el mismo clic me alimenta ambos Excel. El de sectorización para ver metrado y variación porcentual, y el de dimensionamiento de cuadrilla, en el cual me permite hacer un análisis mejor en realidad al momento de dimensionar mi cuadrilla. Y adicional a ello, lo que último que estamos agregando, repito, es un proceso que está en constante mejora, es que, bueno, el ratio es HH sobre unidad de producción, pero hay factores conocidos como de contenido y de contexto. Los factores de contenido y contexto de la edificación influyen en la productividad de mano de obra. ¿Qué sucede? Una explicación bastante rápida. Imagínense que tienen una placa rectangular, una placa en L, en T, en I, en H, etc. Imaginemos que todos tienen el mismo método de encofrado, ¿ok? Pero claramente la forma como está, o la forma que tiene cada placa, va a tener un mayor consumo de horas hombre que otra. ¿Ok? Pero muchas veces lo tratamos muy al sentimiento de, oye, esta me va a demorar, no sé, 15% más, 20% más. Bueno, hay una forma numérica, por así decirlo. Nos asustan esta fórmula, no es que sea muy compleja de poder usarla, son los factores de contenido, en el cual, nuevamente repito, eso que lo castigamos al sentimiento con mayor cantidad de horas hombre, o sea que me voy a demorar más en ejecutarlo, esto lo vuelve un poco más numérico. Y algo nos pasó cuando hicimos una planificación ahora último. Teníamos 4 frentes de trabajo y las cuadrillas, estábamos intentando conservar solo 2 cuadrillas, ¿no? Que la del A pasa al C y la del B pasa al D. Sucedió algo, al momento de pasar la cuadrilla A al C, el rendimiento de placa de verticales empeoraba. ¿Por qué no? Gracias a estos factores, al modelo digital, es que, oye, pero ¿qué está pasando, no? Porque en el dimensionamiento de cuadrillas, si se supone que a nivel de sectores estaba bordeando los 300 metros cuadrados y los sectores en el frente A, en el frente C, estaban más o menos homogéneos a nivel de horizontales, si nos resultaba algo raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no
por qué no se mantiene el rendimiento y por qué está decayendo bastante y nos está obligando a retirar un cuarto del personal. Bueno, se debió a dos cosas. A la geometría que está de placas acá. Acá claramente es más complejo, que acá casi todas son rectangulares, menos esta dos. Y a la cantidad de placas en proporción a las columnas. ¿No? Como les comentaba, este flujo de trabajo está absorbiendo cada vez más factores y en este caso el modelo de factores nos ayudó a determinar que una cuadrilla en el frente, en este caso A, no podía ser la misma que en el frente C. Contradictoriamente, la del frente B sí pudo ser la del frente A. ¿Ok? Y bueno, acá las alternativas, el número por sectores, área promedio, volumen, etc. Y ya nuevamente los factores según lo que teníamos, ¿no? Ya un poco más numérico, amerita un poco más, profundizar un poco más, pero apretando el mismo botón, la tabla Excel ahora no solo alimenta 2, alimenta 3. Metrado de conversión porcentual, dimensionamiento de cuadrillas o circuito fiel y el modelo de factores. ¿Ok? En gran resumen, lo que hemos visto en este link del día de hoy, espero que les haya parecido interesante, es cómo la herramienta digital me ayuda a generar un plan maestro de forma más colaborativa. ¿Okay? Porque hoy por hoy se exige cada vez más el uso de herramienta digital. Acá lo que hemos hecho es, ya tú estás pagando X por un modelamiento BIM, bueno, le puedes llegar a dar un uso en obra sin un mayor esfuerzo. ¿Ok? Bueno, sería eso. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, la idea es que si alguien quiere comentar o hacerte alguna pregunta, alce la mano, por favor, para poder conversar. ¿Alguien quiere conversar o hacer alguna consulta? ¿Se escucha? Cristian, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Excelente Hola, Cristian. presentación. ¿Qué tal? Sí, tengo un par de preguntas, Julio. Bueno, la primera tiene que ver con la productividad o el rendimiento que se indicó. Entiendo que el esfuerzo del Lean es mantener una linealidad y reducir la variabilidad para lograr el objetivo en cada tarea o actividad. En ese sentido, mi pregunta va, el entorno de construcción es bastante dinámico y existen curvas de aprendizaje, existen Sí. problemas típicos de construcción como temas logísticos, demora de materiales a obra, etc. Sí. Entonces, encuentro un poco la contradicción ahí, cómo es que podemos establecer una productividad, digamos, lineal, y por otro lado tenemos estos problemas típicos de construcción debido al entorno dinámico por la propia naturaleza de la construcción, ¿no? Sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, un poco hablando de la entrega de proyectos de Lean, el Lean Project Delivery System, ¿no? Propuesta por Ballard, etcétera. Él fomenta el trabajo colaborativo, ¿no? Sí. Y bueno, la herramienta BIM tiene que ver con la participación de muchos especialistas durante la fase de diseño, en la cual se plantea pues el producto, se trata de ver, de visualizar cómo quedará el producto, etc. Es más que todo un comentario. La potencia del BIM yo creo que sí se podría dar a una etapa temprana del proyecto,
¿no? Porque esto fomenta, como digo, la participación de varios especialistas y iría de la mano pues con lo propuesto por Ballard de acuerdo al Lean Project Delivery System que es una de las propuestas que fomenta también el trabajo colaborativo, ¿no? Sí. Bueno, va por ahí mi comentario. La primera pregunta sí tengo ahí dudas. A ver si Sí, disculpe, sí, por claro. favor. Gracias. Listo, gracias. Para ir, el comentario de la segunda, hay una curva, no me acuerdo el nombre de la gráfica, que dice que puede llegar a generar un mayor impacto en tu proyecto si lo ahorras en etapas tempranas. Es la idea, claramente, el tema del BIM nos crea flujos que nos ayudan a tener mejores impactos o promesas de ahorro, porque en realidad el ahorro se tangibiliza en la obra por temas de variabilidad que tú acabas de mencionar, pero nos permite abrir el abanico desde etapa de diseño, ¿no? Y claramente es una herramienta que creo yo que ya está dejando de ser un valor diferencial y debería formar parte del flujo de trabajo de cada empresa. Hoy por hoy saber BIM en realidad bien, ¿no? Pero ya deberías de estar en capacidad de poder o gestionarlo u operarlo, ¿no? Para responder la segunda consulta, perdón, la primera pregunta es bastante cierto lo que se menciona. Y lo que mencioné es que las planes funcionan siempre y cuando existan rutinas de trabajo que ocurran a nivel de plan semanal y plan diario, en el cual vemos y deberíamos tomar acciones que mitiguen la variabilidad que ha ocurrido en esos días, por eso que las planes deben ser una herramienta de mejora continua. Y los segundos son los buffers o los colchones, inventario, tiempo, capacidad, porque no va a haber día perfecto. Y si lo tienes, puede haber sido suerte. ¿Okay? La variabilidad constantemente nos va a estar abordando. El porcentaje de plan completado de la jornada, en casco suele ser 85, en albañilería suele ser 60, en seco 60, etc. Pero llegar a un 100% es algo atípico, ¿no? Y cuando sucede el 100% también hay que observarlo y hay que tomar medidas de contingencia. A lo que hoy es esta forma de abordar la planificación nos reduce en cierta medida esa variabilidad. ¿Por qué? Porque es peor que, como les mostré en el caso esquemático de lotes de transferencia, lotes de producción. Imagínate que tú trabajas todo el acero de un piso durante la semana, todo el encofrado, y el sábado dejas de hacer concreto, falla. Oye, entonces, ¿ahora qué cosa hago el lunes? En cambio, si he tenido mis sectores, y no estoy ahorrando toda la planta, sino pequeños sectores, tengo un mayor margen de maniobra, que tampoco es perfecto, ¿no? Pero hay. Ahora, para complementar la pregunta, y por eso estoy proyectando esta lámina, en el dimensionamiento de cuadrillas, al tener el mercado por sector diferente, pero bajo el criterio de más o menos 20% equivalente, el rendimiento por sector y por día es variable, pero no es muy variable, porque imagínate que si estuviera un sector con picos y valles, mi cuadrilla dimensionarla sería muy complejo y mis rendimientos tendría una variación mucho mayor. Acá estoy hablando del punto 7, punto 102, punto 7, punto 68 y así sucesivamente, punto 67, punto 69, ¿ok? No es que sea perfectamente lineal, porque al momento de sectorizar y mencionar cuadrillas, vamos a encontrarnos con tres escenarios: el optimista, el pesimista y el promedio. Lo que estas herramientas, tanto el sectorizar, tanto el mencionar de cuadrillas, nos proporciona es reducir el margen de toma de decisión, la optimización del recurso, ¿ok? Que igual dentro de esa optimización hay rangos, ¿no? Pero el pico y valle ya no es tan pronunciado, ¿ok? Pero nuevamente, al abordar las planners, debemos tener, o mejor dicho, las planners funcionan siempre y cuando se apalanque de rutinas, de plan semanal y plan diario, y de buffers o contingencias.
porque la linealidad en alguna construcción no se va a dar. Vamos a estar constantemente en temas de variabilidad, pero lo que deberíamos estar en capacidad es de absorber lo más rápido posible lo que va a pasar en el día a día, ¿no? Perfecto. Listo, gracias. No sé Cristian, si ahí está. alguien más tiene una consulta. Gracias, La, Jorge. la- la idea es ¿Listo? intervenir y puedan salir de algunas dudas o hacer su comentario, ¿no? Como lo hizo Cristian. ¿Alguien más quiere? Ah, Juan José, ¿sí? Y de ahí Javier. Ok, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Julio, por la exposición excelente. Bueno, el gordito que tú mencionabas del libro La Meta era Herbie, ¿no? Cuando le preguntaron qué Sí, llevaba en su mochila, llevaba sí, en su mochila. cosas. Sí. En tu experiencia, ya que lo mencionaste a Elijah Hu en su libro La Meta, ¿cuáles son las restricciones más frecuentes que has tenido en tus diferentes obras, ¿no? No sé si la más reincidente, pero la que mayor impacto ha tenido es el tema de indefiniciones. Porque son un poco complejas de absolver. Acá hay personas en el tema de hospitales, saben que el flujo de levantar una restricción por indefinición es muy complejo. La entidad puede demorarse X y Z días en responder, y el no tener un diseño del producto definido nos arrastra mucho en la obra, ¿no? Y más aún si no tomamos medidas de alerta eh, oportunas, por resumirlo, ¿no? O sea, sí, en ambos hospitales que estamos ejecutando ahora nos está afectando mucho, y creo que es un común denominador en lo que vendría a ser en obras públicas, ¿no? No, o sea, con lo que te respondí es que creo yo que la reacción que más afecta, o lo que más he visto que está afectando nuestras obras es el tema de las indefiniciones, ¿no? Lo curioso es que en ambos casos se está usando el tema modelo digital, hay un plan de ejecución BIM y todo, pero nuevamente recae en personas. Por eso creo yo que acá lo importante es el convencimiento que tengan las personas hacia todas estas buenas prácticas, ¿no? Ok, y lo otro que mencionaste es de que para aplicar BIM se tiene que tener un objetivo específico, ¿no? Y hablaste de que BIM, la I era de información paramétrica. Quiere decir de que al final nos va a ayudar o no nos va a ayudar mucho el BIM en los proyectos, o solamente es un visualizador de ver las tres dimensiones, o de repente nos va a ayudar en el as-built al final, cuando uno tenga que entregar el proyecto al cliente o quien se va a hacer cargo de las operaciones, ¿no? En este caso, operación y mantenimiento, que le podría servir de una herramienta fabulosa más adelante para sus mantenimientos o para sus futuras reparaciones. Claro, No sé si... sí, sí, está bien. Yo creo que como comentario de la pregunta anterior, que el saber el uso de herramientas digitales hoy por hoy ya no es un valor agregado, sino que debería formar parte de nuestro flujo de trabajo. O sea, ya se debería de conocer eso, porque el cliente está cada vez pidiéndolo más, y nosotros también deberíamos estar en capacidad de interiorizarlo dentro de nuestros procesos. Ahora, implementar en una empresa con todas las consideraciones necesarias, de por sí el hardware es diferente, el software, hay tema de licencia, conocimiento personal. A lo que voy es que eh, tiene cierto costo relacionado, ¿no? Y si lo vamos a implementar porque sí, porque he escuchado que es bueno, podemos cometer serios errores. Por ejemplo, tú mismo has mencionado, mira, te puedes ir para ASView y la operación de mantenimiento, está bien, ¿no? Ahí le está dando un objetivo específico al uso del modelo. Tendrías que de cierta forma ver el ahorro que va a estar relacionado. En este caso, el objetivo claramente de
lo que le estoy dando, y es lo que me gusta bastante, es el tema de la planificación. O sea, este modelo, que es en un lot o nivel de detalle bajo, los 200 en realidad, nos permite iterar. Pero quizás para el propósito de los ASBIL, el nivel de detalle debe aumentar, ¿no? Por eso yo sí soy partidario que deberíamos enfocar bien y definir el uso del modelo digital desde el inicio, porque si no va a suceder frases como, oye, el modelo no sirve, no funciona, estoy pagando tanto, y al final es lo mismo que el CAT. Son frases que nos encontramos en el día a día, pero si le dices, oye, mira, el propósito inicial era este, ok, ¿no? Y encima, si solo es esto, estamos teniendo estos resultados, de cierta forma, o sea, el ahorro no es tanto como que el sentimiento o una predisposición, ¿no? Netamente es cuantificarlo, ¿no? Es cuantificar lo que se va a hacer. Gracias, Julio, muy amable. Listo, gracias. Hola Julio. Ahí está, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Mi pregunta va con respecto a la elaboración del plan maestro. Sí. Pues según la teoría, ¿no? Nos dice que por ahí se convoca una pool session y también a los stakeholders, pues, ¿no? Para la elaboración de este plan maestro. Pero pienso que muchas veces no todos pueden coincidir en esta reunión, pues, ¿no? Y entonces, mi pregunta era si tú en tu experiencia lo llegas a hacer, lo llegas a coincidir de alguna manera o perfectamente, o te apalancas o te apoyas de alguna otra herramienta, por ejemplo, como Miro, ¿no? Para poder tener a todas las personas en una reunión. O sea, creo que me comentes esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, no sé si tendrás el dato acerca del impacto de BIM y la reducción de los RFIs de obra, pues la etapa de casco, si lo tuvieras, o si tienes en general, cántame. Ok, ya, listo. La segunda pregunta sí es un poco variable, diría yo. Lo que, mira, y es tan relativo que, para hacer esto bastante rápido, una empresa contrató a alguien o tercerizó el tema del modelado de un hospital, les entregó 300 RFIs. Lo que son hospitales, 300, muy poco, ¿no? O sea, ese tema de cuántos RFI son suele ser bastante hasta relativo. El dato exacto no lo tengo ahorita y como te digo, creo yo que va a ser bastante variable, pero lo importante es que puedes tener, no sé, 100 RFIs con el modelo, pero quizás de esos 100 efectivamente importantes o de alto impacto en el costo son 3, bueno, créeme que ya estaría justificado el uso del modelo BIM en ese proyecto. Para responder la primera, sí, acá está viendo en la diapositiva, esta foto debe haber sido tomada cuando aún había bastantes restricciones de obra y todo, o sea, acá están los contratistas con la mascarilla correspondiente, él es el jefe de campo y tuvimos que hacer una sesión híbrida, por así decirlo, entre presencial y virtual. Y acá usamos el Miro, pusimos las tablas, acá están, ¿no? Tablas, restricciones, imágenes del modelo. Hoy por hoy ya es moneda corriente el uso de Zoom, Meet, Teams, etc., ¿no? Y deberíamos tener la posibilidad de abarcar el mayor número de personas involucrados en este tipo de sesiones, porque a la larga a ellos les va a convenir participar porque van a ver cómo va a ser enfocada la obra y les permite llegar más frente a ellos y salir de la obra lo más rápido posible habiendo cumplido con su entregable, ¿no? Porque a ellos también les conviene, oye, está en esta obra, la acaban, si eres un contratista y ya ganas otra y te vas a la otra, ¿no? O sea, te conviene en cierta medida, dependiendo de la parte que ejecutes, salir lo antes posible, ¿no? Así que hoy por hoy, bueno, con todo el contexto de la cuarentena y todo lo que pasó, nos ayudó a introducirnos en este mundo digital y manejar ese tipo de herramientas que cada vez son ya más comunes, ¿no? Se pueden generar sesiones híbridas de este tipo. Ok, gracias. Listo, gracias.
Teníamos a Carmen. Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Por favor. Hola, ingeniero. Ingeniero Julio, buenas noches. Yo quería consultarle, ¿hay alguna, digamos, yo quisiera evaluar el tema de incrementar la productividad en una obra, cómo es que las secciones 6 impactan en este tema de la productividad? Si quisiera evaluarlo, qué tendría que hacer o más o menos cómo podría enfocarme en ese aspecto, que no sé qué consideraciones debería de tener. Y mi otra pregunta Claro. también es, por ejemplo, en el tema de la sectorización, ¿cómo se maneja el tema de las plateas de cimentación? O sea, no sé si usted ha tenido alguna experiencia parecida. Sí, sí, listo. Gracias. La primera, ya. La sesión ICE, el principal objetivo de la sesión ICE es reducción del tiempo de latencia de una consulta, ¿no? Pues la consulta no hay que cerrarnos que netamente diseño productos, sino también diseño proceso constructivo. Atacando cómo medir la productividad. Si tienes un diseño definido, tienes flujo libre de trabajo, por lo tanto, no tienes para en tus frentes de trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, ahí de cierta forma podrías tener un indicador, una métrica diciendo, oye, tu sesión ICE me ha absorbido el 70% de los RFI, por lo tanto estoy garantizando flujo en este frente de trabajo, ¿no? Si lo vinculo a mi look ahead, debería estar por lo menos en la cuarta y tercera semanas resuelta o resuelto ese RFI para garantizar el flujo en el proyecto, ¿no? Lo que han visto ahora en el Lean Talk es otra forma de garantizar flujo mediante la planificación con las herramientas digitales. En el tema de platea, ahora, en el tema de cimentaciones, las reglas o el criterio al momento de sectorizar cambian. Se busca la mayor cantidad de trabajo equivalente, pero es muy complicado encontrarlo. Puede sectorizar la armadura, puede sectorizar el encofrado, pero el vaciado sí o sí se va a tener que ejecutar todo. En el tema, por ejemplo, el losa post-tensada, al momento de sectorizar, no puedes cortar un cable de tensión, sino la losa pierde su propiedad. Y así, hay casos en los cuales lo debes tener en consideración, ¿no? Igual en esas sesiones incluíamos al estructural para que nos dé su punto de vista y ver la posibilidad de ciertas cosas, ¿no? Ah, ya, sí, lo que pasa es que estuve tratando de plantear un tema de investigación, pero el ingeniero que me estaba guiando me dice, pero Carmen, ¿cómo es que quieres enfocarlo? Y como a veces no conocía los términos, la verdad es que ahí es donde tuve un poco de problemas. Entonces, no sé qué literaturas podría recomendarme para que pueda enfocarnos de mejor manera los objetivos así de lo que quiero hacer, básicamente. Eh, Literatura al respecto de eso. Tenía que investigar un poco, no sé si que José te puedes contactar con ella y bueno, y ahí lo coordinamos luego, pero lo que se me ocurre ahorita son los dos que te he comentado, ¿no? Ese tema de cuántos RFIs levantas en tu sesión de ingeniería concurrente y cómo la sectorización te ayuda, ¿no? Son los que se vienen a la mente. Literatura relacionada a eso, bueno, debe haber, pero ahí sería buscar un poco más, ¿no? Carmen, me escríbeme y yo te ayudo. Y si quieres también podemos hacer algunas entrevistas con algunos líderes de LIN. Ingeniero, Sí. gracias. Gracias, ingeniero Julio. Listo, gracias. Cristian, levantó la mano. Sí, José. Tenía una pregunta adicional, Julio. Sí. Es con relación a la herramienta, a las Planner System y al Lean propiamente, ¿no? El Lean, por su procedencia del Toyota, tiene mayor, digamos, eficiencia o mejor desempeño frente a proyectos repetitivos. Sí. La herramienta, el LPS, la Planner System, también. Pero quería saber en COSAPI, no sé si tienen alguna comparativa, algún registro del uso de esta herramienta en tipos de proyectos repetitivos, y digamos, comparándolo con proyectos de plantas industriales o de algunos otros proyectos que no sean de característica repetitiva.
No sé si hay alguna comparativa, algún registro del desempeño de la herramienta en estos dos tipos de proyectos. Ya, lo que pasa es que los indicadores relacionados a las planes pueden ser muchos, por ejemplo, tipo en el tema de identificación de restricciones, el tema del PAC, el tema de los rendimientos. Lo que sí nos estamos encontrando ahora en el tema del planta industrial es que el ambiente que se tiene en el planta industrial es muy diferente al de edificaciones. Incluso por el simple hecho de que la obra es más horizontal que vertical, no es posible tener solo un big room, sino que tienes que tener pequeñas salas ubicadas de forma estratégica en el proyecto, en el cual te permiten llevar a cabo este tipo de sesiones. El caso de uno de los parques eólicos, una de las premisas para no tener una reunión diaria es que, oye, tengo a los capataces, a los ingenieros matándose con el calor del desierto todo el día y no, es un poco inhumano, nos decían pedir que, que dediquen al final la jornada en una sesión, ¿no? En ese caso lo que hicimos es, bueno, no vas todos los días o a ciertos días, armamos un esquema de asistencia, ¿no? Indicador como tal, como te digo, son varios. Lo que sí te podría decir es que está más y mejor implementado en lo que es edificaciones, dadas las circunstancias. Y en tema de plantas industriales sí es el convencimiento que debemos de tener, que hoy por hoy es bastante complejo. Sí, si Pero hablamos, que disculpa Julio, sí, de la predictibilidad, es decir, digamos, tengo un budget de un proyecto, en el caso de los proyectos repetitivos, ¿cuál ha sido finalmente el, el sobrecosto y se lo comparo al usar la herramienta en un proyecto industrial? En temas de predictibilidad como indicador, digamos. lo que pasa es que de por sí, si se usa de manera adecuada, te ayuda a reducir la variabilidad en gran medida. Si lo usas como pantalla para vender algo, en realidad poco o nada te llega a ayudar, ¿no? Lo que sí estamos en proceso de acondicionar ciertos criterios para el buen uso de las planes. Claramente los resultados son, para responder tu pregunta directamente, son más favorables en edificaciones que en plantas industriales, pero eso tiene que ver un poco más con el entorno del proyecto, ¿no? Dadas las circunstancias, porque en el tema de plantas, según el contexto, es más complicado llevar ese tipo de sesiones y por lo tanto las sesiones no son tan eh, eh, reiteradas como quisiéramos, ¿no? Hay formas y estamos yendo por ese tipo de formas, pero en edificaciones sí se está obteniendo mejores resultados. Y edificaciones solo, por ejemplo, tenemos el tema de los dos hospitales y el tema del centro tecnológico de una universidad. Y bueno, ahorita hay una clínica en ejecución. Y en plantas están las dos minas, Puno, Ica, Moquegua y sí, esos. Ah, bueno, y un par de templos por ahí también. O sea, de ese universo, como te puedo responder, hay más predictibilidad al tema de edificaciones, pero uno de los grandes motivos por lo cual no lo hay en plantas es por el tema del contexto, que el reunirse se tiene la creencia que es bastante complicado, ¿no? Así que el ritmo de sesiones, el número de sesiones, claramente es menor en comparación con el tema de las edificaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente los proyectos industriales tienen mayor complejidad, ¿no? Esa es una característica de estos proyectos grandes, mayor stakeholder, mayor, en general, en toda dimensión es mucho más grande. Sí, sí. Gracias, Julio. Listo. Sí. Excelente, excelente. Creo que ya hemos abordado varios temas. Julio ha resuelto algunas consultas. Nada, nos hemos extendido más. Y nada, agradecerles a todos por su participación. Gracias, Julio, por siempre estar dispuesto
a colaborar con las actividades que hacemos en el capítulo. Y nada, gracias a todos. Si no hay más consultas, ya no le quitamos más tiempo a Julio, y gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener a Andrés Bustos, el 6 de octubre vamos a tener a Andrés Bustos de México, el CEO de BESER y uno de los cofundadores de Lean Construction Institute de México. Gracias a todos por participar y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Listo, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.